Hermanos, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Saludos desde México, San Luis Potosí para ustedes y esperamos que sea una bendición esta clase. Dios, Padre Celestial, Señor nuestro, te damos gracias, Dios, en esta hora por el tiempo que nos prestas, Dios. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Dios, para explicar tu palabra. Ayúdanos, Padre, en este momento a ver la clase que sigue de bautismo, Dios. Denos gracia, Dios. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Semana pasada habíamos visto a ver si ya acabábamos el manual, aunque todavía hay por ahí algunas cosas que ver, como cómo se ocupaban los recursos de evangelismo, los folletos, los otros folletos que no les hemos mandado todavía, eh, pero que sí los tengo por aquí y se los puedo, ese es uno, es el folletito de ganar almas, pero todavía hay otros por ahí. eh, Se los voy a compartir ahorita mismo en su pantalla. Ok, no se alcanza a ver nada. No se preocupen, aquí está. Billetes, creo que ya les había hablado un poquito acerca de los billetes evangelísticos que tenemos por acá. Estos folletos se los voy a hacer llegar a hermano Rubén y bueno, ya como iglesia sabrán si se pueden ocupar o no. Eso solamente sería un formato de cómo nosotros lo hicimos para nuestra iglesia. Tiene aquí el logotipo de nuestra iglesia, tiene algunos datos. Aquí aparece en la parte de aquí abajo, tiene la historia de nuestra iglesia, si logran ver el cursor. Y aquí, bueno, ya viene el plan de salvación, ¿sale? Este folletito yo lo uso y la verdad que tiene mucho buen impacto con la gente. A la gente le gusta mucho este folleto. Además es un folleto que no lo van a tirar. Es un folleto didáctico. Está muy padre. Ándale, mira, como ese de $1000. Yo lo quise hacer un poquito más divertido. Como ya saben, bueno, no son ideas que sean 100% mías, algunas son ideas sacadas de otros lados, como de Aguas Vivientes o Los Pasos del Maestro, pero son muy buenos recursos que podemos ocupar. Este billetito está muy padre, si vieran el original y están muy simpaticones. Está otro que es ilusión óptica, ahorita lo hago más chiquito para que lo puedan ver. Ah, ya lo perdí. Y con este también jugamos con la gente cuando estamos en la calle y le preguntamos cuál es más grande y cuál es más pequeño. Entonces, está muy padre este folletito, lo voy a subir un poquito. Ahí ya lo alcanzan a ver todos. Es una ilusión óptica. Este también lo tengo, se lo voy a pasar también al hermano Rubén para que lo tenga y puedan jugar con él. En la parte de atrás tiene el plan de salvación. El plan de salvación se llama Las cosas no son siempre lo que parecen. Entonces, aquí está el plan de salvación también, como se los hemos estado enseñando. Lo voy a hacer más grande, a ver si lo alcanzan a ver. Ahí se ve. Si se alcanza a ver ahí el plan de salvación. Aquí viene Hebreos 9:27, de la manera que se estableció para los hombres. Y luego aquí viene hablando acerca del infierno, versículos del Evangelio. Es el plan de salvación, literalmente es el plan de salvación. Y este está muy bueno también para ocuparse. Este es otro juego, se llama la tarjeta inteligente. Está muy divertida esta para jugar con la gente. Le dices a las personas que si coloca su dedo en esa parte va a cambiar de color y obviamente pues nunca cambia de color porque no es inteligente. Es una prueba de bondad, ¿verdad? Le dice a la gente que si coloca su dedo ahí y cambia de color, entonces es buena persona.
Si no lo hace es porque no es buena persona. Ya sabemos que ninguno va a cambiar de color, entonces con eso tenemos ahí el plan de salvación. Algunas preguntas del plan de salvación en las que podemos iniciar como rompehielo para empezar a ganar almas. Entonces está muy, muy divertido todos estos juegos de ganar almas. ¿Ok? Bueno, hermanos, eso se los voy a hacer llegar, hermano Rubén. Creo que todavía no te los hago llegar, ¿verdad, hermano? Todavía no, hermano. Está bien, ok. Es que esos tienen costo de $500 cada uno. Nada. No se crean, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Antes de abrir nuestras Biblias, quisiera ah, decirles que muchas de las preguntas que las personas nos hacen, tengo mucho material para enseñarles acerca de los testigos de Jehová, de los mormones, de todas las religiones, de católicos, de todo esto. Pero la verdad te voy a ser sincero, en ganar almas no lo ocupas mucho. Yo prefiero no contestar preguntas porque luego es muy, pierdes mucho tiempo, luego no tiene mucho objetivo, porque la persona va a seguir pensando igual, ¿verdad? Todos los ateos que me han tocado hasta ahorita, creo que nada más uno le he logrado persuadir y, y realmente esto, Dios te manda a predicar el Evangelio y es muy complicado que a veces te hagas entender a alguien con argumentos. Algunas palabras que yo ocupo como, ¿usted cree que todos somos hijos de Dios? Bueno, a ese les contesto con Juan 1:12 o ¿usted cree que el bautismo salva? También les contesto con Romanos 6:1 en adelante. Entonces, la mayoría de las preguntas trato que estén enfocadas o les hago preguntas enfocadas al plan de salvación. Entonces, sí tenemos materiales de esos, tal vez más adelante nos vamos a poner de acuerdo con hermano Rubén para poder compartir este material y bueno, ya nos veremos después con más, con más enseñanzas. Ahora les quería dar, hermanos, un poquito de la continuación que es del plan de salvación. Dijimos que según Mateo 28, versículos 19 en adelante al 20, dice que es, vamos a leerlo. Dice ahí, Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Obviamente la palabra de Dios dice que ganemos almas, que prediquemos, que hagamos discípulos, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo siguiente en el plan de salvación, después de mostrar salvación del alma, si hay espacio, si hay tiempo, si puedes hacerlo, esto lo puedes hacer en tu iglesia, o puedes explicarle a las personas en discipulado, pero es acerca del bautismo. Es inmediatamente después de haber enseñado acerca de salvación, mostramos acerca de bautismo. Eh, ¿Quién aquí sabe lo que significa bautizo o bautismo? ¿Qué es el bautizo? ¿Alguien sabe por aquí que no sea el hermano Rubén porque luego nos hace trampa? ¿Alguien sabe por aquí qué es el bautizo? ¿O por qué será importante? ¿Alguien el bautismo sabe? ¿Me escucha, hermano? Sí, hermano Robinson. Eh, el bautismo creo que es una confirmación de tu fe. Bien. Ok, Sí, o sí. sea, es una confirmación de la fe. O sea, si tú crees en Cristo, el bautismo, si bien es cierto, no te salva, es como confirmar que Jesús murió por ti, pero no es esencial para la salvación. Pero sí es como una confirmación de que crees en Dios. Así es. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Robinson o alguien cree diferente?
Yo creo lo mismo que él. Pastor, también es un mandato de, que Dios puso, ¿no? O sea, que todos debemos ser bautizados para tener un nuevo cuerpo, por decir, ¿no? Al sumergirnos en el agua, no, salimos de todo lo pasado y somos nueva persona, algo así, ¿no? Así como Jesús se bautizó por Juan el Bautista, que fue sumergido en las aguas, y al salir ya fue como decir purificado, algo así. O sea, es un mandato que Dios manda, ¿no? Que todos debemos ser bautizados, que es lo correcto que debe ser. Ok, gracias hermana, vamos a quitar un poquito cualquier idea errónea que tengamos y vamos a explicarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que el ganador de almas sepa explicar bautizo? Bueno, primeramente es importante que aprenda a hacerlo porque la gran comisión no es nada más ganarlos para Cristo, la gran comisión es ganarlos para Cristo, bautizarlos y discipularlos. Esa es la gran comisión de manera completa. Si tú ganas almas solamente y no bautizas a tus convertidos, no los discipulas, bueno, te estás quedando corto, no estás haciendo toda la gran comisión, estás haciendo una parte de la gran comisión. Entonces, bautismo no forma parte de la salvación, pero es un testimonio de que eres salvo, como lo dijo el hermano Robinson. Entonces, bautizo es importante. Primeramente, vemos que bautizo es un mandamiento de Dios. El bautizo bíblico es un mandamiento de Dios. Y la palabra bautizo quiere decir baptizo, que viene de la palabra sumergido bajo líquido o mojado totalmente. Es una persona que se sumerge de manera completa bajo el agua. Los bautisterios de la Iglesia Católica en la anterioridad, hace muy antiguos, esos bautizos eran muy grandes, unos bautisterios muy grandes. Antes ellos practicaban el sumergir a la gente bajo líquido. Después lo dejaron de hacer y ya después fue un chorrito bajo la cabeza, ¿verdad? Ya no fue sumergido bajo líquido. Y luego cuando, al paso de la historia, cuando llegaron cristianos y empezaron a bautizar a gente, ellos decían, pues estos son los rebautizadores. Y de ahí salió el nombre bautistas. No somos bautistas por Juan el Bautista, aunque muchos crean eso, ¿verdad? Pero no, no somos bautistas por Juan el Bautista. Tampoco somos bautistas porque sea una denominación, sino porque es parte de nuestra fe en Cristo. Creemos que el bautizo es un mandamiento de Dios. Mateo, por ahí, ¿alguien lo puede leer? Mateo 3. Mateo 3. Versículos 1 al 17. Se los voy a leer yo, por favor, porque está muy, muy largo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautizo, le decían, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún entre estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, que dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo de su género y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Bueno, entonces vemos más adelante los versículos que en verdad queremos ver. Versículo 13 en adelante dice, entonces Jesús vino de Galilea
a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios descendía como paloma, y venían sobre de él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios dejó bautismo, Jesús dejó el bautismo como un ejemplo a nosotros para que lo hiciéramos. Es un mandamiento de Dios. Mateo 28:19 dice que es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia, ¿verdad? Es un mandamiento. Por ahí vemos otros versículos como en Marcos, en Lucas y en Juan, donde hablan exactamente del mismo tema, cómo Jesús lo deja como ejemplo, cómo él se bautiza. Y bueno, eso es algo que como cristianos ya debemos de hacer, ¿verdad? Si tú no te has bautizado, te animo a que te bautices, ¿verdad? Si ya lo hiciste, pues qué bueno, felicidades. Y si no, bueno, hay que animar a los nuevos creyentes a que lo hagan. El bautismo bíblico es un mandamiento de Dios. Mateo 28, versículos 18 y 19. Hace ratito lo leímos. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice por ahí, hermanos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice ahí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice la palabra de Dios que el bautismo bíblico es un mandamiento. Jesús lo dejó como ejemplo y es un mandamiento. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Todos claritos? ¿Que hasta ahí está bien? Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cuándo es que una persona se bautiza bíblicamente? ¿Cuándo es que una persona se bautiza bíblicamente? ¿Alguien sabe por ahí cuándo es que una persona ya está lista para ser bautizada? Muchos dicen por ahí que, bueno, después de un gran curso, después de varias enseñanzas de discipulado, ya los podemos bautizar. Pero la verdad es que la Biblia dice que los creyentes en el tiempo de los hechos creían y eran bautizados de manera inmediata. Obviamente si alguien lo hace después, yo por ejemplo fui salvo y después de un año me bautizaron, no porque yo quisiera, sino porque las circunstancias no se prestaron. Bueno, no quiere decir que yo estaba mal con Dios, yo ya era salvo, pero me hacía falta bautizarme, ¿verdad? Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice cuándo es cuando una persona se debe de bautizar. ¿Cuándo es que una persona se debe de bautizar? Hechos 2:38. ¿Alguien puede leer el 38? Hechos 2:38. ¿Y alguien más podría leer el versículo 41, por favor? ¿Cuándo es que una persona se debe de bautizar? Amén, pastor. Amén. Pero les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis en el don del Espíritu Santo. Ok, versículo 41. ¿Alguien más lo podría leer, por favor? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿cuándo es que una persona se debe de bautizar? Bueno, se bautiza cuando ya ha creído en Jesús como su Salvador. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, Pedro decía, arrepentíos y bautízate, ¿ok? Entonces, primero era arrepentimiento, creer en el Evangelio y luego bautizarse, ¿ok? Ese era el bíblico, cómo los cristianos se bautizaban.
Entonces, una persona se bautiza después de creer en Jesús como su Salvador. Hechos 8:35. Hechos 8:35. ¿Alguien puede leer el versículo 35, hermanos, por favor? Pastor. 35, ¿no? Entonces Sí. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio a Jesús. Versículo 36. ¿Alguien más? ¿El 36 también? Si gusta, hermano, puede leer. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijeron el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37 dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, bautismo bíblico es después de creer en Jesús como su Salvador. Una persona se puede bautizar después de que ya creyó. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron. Nota la palabra, dice que descendieron al agua. No dice que fue un chorrito de agua, dice que descendieron al agua, se estaban mojando totalmente. Felipe y el eunuco, ¿y qué pasó? Le bautizó, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que una persona se debe de bautizar? Inmediatamente después de que cree en Jesús como su Salvador. Vamos ahí a Hechos 10:47. Hechos 10:47. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? Que me pueda leer 10:47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Versículo que sigue, hermano, por favor. Más de una vez, lo he dicho varias veces verbalmente, no me investigan, ahora lo voy a decir por documento. Creo que por ahí se atravesó un mensaje. Entonces, Hechos 10:47, ahorita se los vuelvo a leer, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que también no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó, ¿qué dice la Biblia? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, entonces le rogaron por algunos días. Entonces, la manera bíblica en que una persona se bautiza inmediatamente después de creer en Jesús como su Salvador. Como ya dijimos antes, si tú lo hiciste después, bueno, no pasa nada, pero es importante que lo hagas, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué. Hechos 11:18. 11:18. Si les pongo a leer el versículo, luego lo repito, es porque quiero recalcar algo del versículo. ¿Sale, hermano? No piensen mal. 11:18. ¿Qué dice? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando esas personas se arrepentían, les sorprendía mucho porque enseguida que se arrepentían, se bautizaban. Dice ahí en Hechos 16, 27. Hechos 16, 27. (27 al 34). ¿Quién se avienta a leer todos esos? O si quieren yo leo la mitad y ustedes la mitad. Díganme, ¿quién podría leer todos esos? Del 27 al 34.
Si quieren, yo leo los primeros hasta el 30 y ustedes leen los demás. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y luego versículo 33, ¿qué dice? Y 34. 33 y 34. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense, noten, gracias hermano, noten que dice la Biblia que en esa misma hora de la noche se bautizó, ¿ok? Entonces, cuando una persona se puede bautizar, no tengas miedo que después de que le hablaste de Cristo a alguien, pues tu primer clase de discipulado sea el bautizo. No tengas miedo en que la persona se vaya a bautizar, es lo mejor que puede hacer. Eso es lo que hacía anteriormente. Dice Hechos 18:8. Hechos 18:8. 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice ahí? Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y después eran bautizados. Siempre es en ese orden, hermanos. Una persona creía y de manera después se bautizaba. Hechos 19:4. Hechos 19:4 dice ahí. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran como unos 12 hombres. Pero bueno, la palabra de Dios dice que después de que esos hombres creían, eran bautizados, ¿sale? Ahorita ya es otro tema hablarles ahí qué significa eso, hablar en lenguas, pero prácticamente eran idiomas para ganar a la gente a Cristo. Hablaban en idiomas para ganar a la gente a Cristo. ¿Sale? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Hasta aquí van bien, hermanos? ¿Hasta aquí todo es claro? Sí, háganme así. Amén, hermano. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, si todo es claro, podemos continuar con qué significa el bautismo. A pocos de nosotros a veces nos explicaron de una manera tan clara qué significa el bautismo. Por eso tenemos como que a veces las ideas un poco revueltas de qué verdaderamente es el bautismo. El bautismo se explica prácticamente en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 14. Se explica de una manera muy clara cómo es qué simboliza el bautizo, qué es el bautizo, ¿sale? Así que vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 al 14. Primero se los voy a leer y luego vamos a empezar a comentar del texto, ¿sale? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note esto, que la Biblia dice que alguien que se ha bautizado o que se va a bautizar es porque ya renunció a su pecado. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió por el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa en sí el bautismo? El bautismo es una identidad, es lo que te identifica con Cristo, te identifica con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Pero no solamente significa eso, en tu propia vida significa que tú has muerto al pecado, significa que tú, ahora que te has arrepentido, has resucitado para andar en una vida nueva. Entonces, por eso el hermano Robinson decía que bautismo es un testimonio de que eres salvo. Por eso una persona cuando se va a bautizar, le quitamos la ropa, le ponemos ropa idónea para poderlos bautizar y luego se sumergen bajo líquido, simbolizando la muerte de Jesús y simbolizando nuestra muerte al pecado, que ya nos arrepentimos, ya creímos en Jesús. Y cuando salimos del agua, simboliza la resurrección de Cristo y simboliza que nosotros andamos ya en una vida nueva también como los demás, que nosotros ya también nos arrepentimos, que nosotros ya también renunciamos a la vida del pecado. Entonces, por eso este capítulo 6 habla muy claramente de que un cristiano, bueno, ya ha renunciado a esa vida antigua y ya quiere andar en una vida nueva con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo, simboliza tu nueva vida en Cristo, simboliza tu arrepentimiento, simboliza que tú ya le pediste a Jesús salvación, simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, eso es lo que simboliza el bautismo. ¿Sí queda claro? Aquí lo pueden ver un poquito más. ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Lo acerco más. ¿Ok? Bueno, ¿simboliza qué? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y en nuestra propia vida simboliza mi renuncia al pecado, que me he arrepentido para andar en una vida nueva. ¿Sale? Ahora también lo podemos ejemplificar, el bautismo. Para que una persona lo pueda entender y lo pueda comprender, lo podemos ejemplificar con una argolla de matrimonio. ¿Cómo lo podemos hacer, verdad? Pero bueno, yo si me quito esta argolla, hermanos, que está en mi mano, si me la quito, ¿dejo de estar casado? ¿Alguien responda? Quítenle. No, hermano. No. Entonces, ¿la argolla qué es? ¿Por qué está en mi mano? ¿Cuál es el fin? Es un símbolo de que estoy casado. La argolla no me casa, pero simboliza que estoy casado. Simboliza que tengo una esposa. Entonces, la argolla de matrimonio es un símbolo de mi matrimonio. El bautismo es un símbolo de que soy hijo de Dios, de que soy salvo, de que voy al cielo cuando muera. Es un testimonio a otros de que yo como ellos ya creí en Jesús como mi Salvador. ¿Ok? Si lo comprenden así, ese ejemplo de la argolla lo pueden poner con la gente para que comprenda bien qué es el bautismo.
Ahora el bautismo, vamos a ver ahí en Mateo 10:32. Mateo 10:32. Por eso les decía que no somos bautistas porque bautizamos a la gente, ¿verdad? Somos bautistas porque es parte de nuestra fe. Somos salvos por fe en Jesucristo y es parte de la fe en Jesucristo el bautismo. Por eso somos, bautistas, ¿verdad? Dice ahí en Hechos 10:32. Hechos 10:32. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Mateo, Perdón, Mateo 10:32. Sí, creo que les dije Hechos, ¿verdad? Es Mateo. ya, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sucede esto con bautismo. Lo he visto una y otra vez. Personas que han creído en Jesús como su Salvador, pero no quieren bautizarse, muy posiblemente es porque siguen practicando su vida pasada. Siguen practicando pecados, siguen igual, no quieren cambiar y como que no fue en serio, ¿verdad? Lo que hicieron. Cuando es en serio y cuando es verdadero, una persona decide bautizarse y de manera pública, porque es un testimonio a otros de que yo también ya creí como ellos. No nos da miedo de profesar nuestra fe de manera pública. Sabemos que Dios lo sabe y que también los demás lo pueden saber, ¿verdad? Entonces, pero cuando una persona, tú estés ganando almas, ya termines de ganar almas, la persona acepta a Cristo como su Salvador, pero ves que no se quiere bautizar, y ya le explicaste bautizo, ya se lo explicaste bien, y no quiere bautizarse, muy probablemente es por la vida que está practicando todavía, que no la dejó del todo, que no quiso renunciar 100% a ella. Te lo digo eso porque, bueno, no todas las personas que les hablas de Cristo, no todas las personas se bautizan. Entonces, te lo digo como un tip por ahí, ¿va? Bueno, sabemos que el bautizo no quita pecados, no forma parte de la salvación. Estaban dos hombres junto a la cruz del Calvario, junto a Jesús, allí en Lucas está la historia. Y dice la Biblia que uno de ellos le blasfemaba. Bueno, al principio los dos le blasfemaban, las dos se burlaban de él, pero de repente uno creyó en Jesús como su Salvador y el otro decidió no creer. ¿Ese hombre se bautizó o no se bautizó? No se bautizó. No. Ok, no se bautizó. Entonces, por eso creemos que bautismo no forma parte de la salvación, tampoco limpia pecados. Las personas piensan de manera normal porque la Iglesia Católica se los ha metido que si se meten al agua, eso les va a limpiar sus pecados. Incluso por eso, una de las cosas que hacen los católicos es bautizarse desde pequeños porque piensan que el bautismo es el que salva. Bautismo no salva, bautismo no forma parte de la salvación. Tú fuiste salvo por poner tu fe y tu confianza en Jesús como tu Salvador, pedirle perdón, arrepentirte y reconciliarte con Él. Pero en ninguna manera bautismo forma parte de la salvación. Entonces, el agua no te va a limpiar los pecados. Al contrario, si te metes sucio al agua, pues va a salir el agua sucia, ¿verdad? Pero simboliza la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, tu vida nueva en Cristo, de que ya creíste en Jesús como tu Salvador. Entonces, en un paso de obediencia de fe, es por eso que nos bautizamos, es por eso que todos los que somos creyentes, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, hemos tomado la decisión de bautizarnos. ¿Ok? ¿Qué pasa si una persona rehúsa ser bautizada, que no quiere? Bueno, no es tu trabajo ser un policía y obligar a la gente a bautizarse, pero te voy a dar 3 versículos que dicen
¿Qué es lo que sucede si una persona se rehúsa a ser bautizada? Primeramente dice la Biblia que es desobediencia, porque la palabra de Dios dice en Santiago 4:17, alguien lo puede leer, Santiago 4:17, si tú ya le explicaste a una persona bautizo y no quiere bautizarse, ya te dije hace rato, que tal vez sea por el estilo de vida que está llevando todavía, que no se quiere bautizar. Santiago 4:17. ¿Qué si una persona Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es pecado. Entonces Santiago es 4:17. 4:17. ¿Qué pasa si una persona se rehúsa a ser bautizada? Bueno, es una persona que es desobediente al mandamiento de Dios. No va a crecer espiritualmente, muy probablemente. Va a ser niño siempre y le va a costar mucho trabajo la vida cristiana porque no quiere renunciar del todo a su vida de pecado, ¿ok? Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Alguien lo puede leer? Juan 8:31, ¿alguien lo puede leer, por favor? Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué pasa si una persona no se quiere bautizar, rehúsa a bautizarse? No pierde la salvación, porque la salvación no se pierde, eso es punto y aparte, pero sí pierde su testimonio con Cristo, ¿ah? Una persona que no se quiere bautizar pierde su testimonio con Cristo. Eso es lo que sí se pierde. Sale Juan 15:14. Juan 15:14. Pierde también su comunión. Pierde su testimonio, pierde su comunión con Dios. Juan 15:14, perdón, Juan 15:14. Dice ahí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para tener un amigo necesitas comunión, ¿verdad? Si no haces lo que el Padre dice, bueno, entonces no vas a tener comunión. Es manera práctica, ¿va? Ok, hermanos, prácticamente esa es la enseñanza después de mostrar salvación a una persona. De repente esto se puede hacer más fácilmente cuando estás ganando almas. En algún lado conoces a la persona, deja su contacto abierto, toma su teléfono, toma su dirección, después los vas a visitar y después les puedes hablar de bautismo o incluso después de ganarlos a Cristo, puedes enseñarles bautizo, no hay ningún problema. Y pues trata de guiar a la gente que vaya a la iglesia y se pueda bautizar en la iglesia. No te estoy diciendo que tú mismo los bautices, no, eso debe de hacerlo tu iglesia local, ¿sale? Pero guía a la gente, explícale tú de bautismo, ya viste cómo se explica y tú les puedes enseñar acerca del bautizo. ¿Ya no quedan dudas acerca del bautizo bíblico? ¿Ya está todo claro? Sí, Hermana, hermano. sí, todos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Excelentísimo. Ahora está claro. Perfecto, hermanos. Qué bueno. Me da mucho gusto, hermanos. La verdad que me gustaría estar allá, pero pues no, no se puede. Hermano Rubén, estabas perdido. Estabas dormido, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿queda hasta ahí todo claro? Hermano Rubén, ¿algún comentario? Queda claro, hermano Daniel. Es curioso, pero no sé si en su iglesia también debe haber casos que hay creyentes bueno, eran personas que pensaban que eran salvas y al final no eran salvos, pero ya se habían bautizado y por eso nuevamente los bautizamos después de que realmente se convierten. Sí, sí, porque realmente bautizo, no porque una persona se haya bautizado, si no creyó en Jesús como su Salvador antes, pues se le tiene que bautizar las veces que sea necesaria hasta que él esté seguro que ya es salvo, ¿sale?
Les voy a contar una anécdota por ahí rápidamente. Mi esposa iba a la iglesia, asistía desde pequeña, ella ganaba almas en su iglesia y tocaba puertas. Entonces, pues ella la bautizaron en su iglesia y bueno, ella salía a ganar almas, salía a predicar, pero bueno, ya nos dimos cuenta después de mucho tiempo, cuando se casó conmigo, yo indagué con ella acerca de cómo había sido que se había bautizado. Entonces me di cuenta que ella había sido bautizada después de creer y no antes de creer. Entonces la mandamos a bautizar. Entonces, después de tantos años, aproximadamente, no sé, unos 10 años, no sé cuántos, no está aquí cerca ella, si no le preguntaba, pero después de mucho tiempo, ella se bautizó. Y yo le dije, no tengas pena, no tengas vergüenza, es después de haber creído el bautismo y debes de hacerlo bíblicamente. Entonces, hermanos, aquí agarramos parejos, ¿verdad? No, no crean Hermano que... Daniel, algo similar, sí, quería contar algo similar pasó también con mi esposo. Él ha crecido en una familia cristiana, tiene sus padres desde pequeñito, ¿no? Tiene tíos pastores y todo, y él había estado en la iglesia bíblica cristiana en La Molina, es un distrito aquí en Lima. Toda su vida había asistido a esta iglesia, pero cuando se casó conmigo, comenzamos a asistir a la iglesia bautista, ya no a su iglesia, sino a la mía. Entonces asistíamos no a la iglesia de mi papá, sino a otra iglesia bautista en el distrito de La Molina, y el pastor que pastoreaba decidió bautizarlo nuevamente. O sea, con mi esposo, ¿no? Decidió nuevamente que debía bautizarse, ya que él, bueno, la doctrina se podría decir que era la misma, pero el pastor, para asegurarse, algo así, dijo, no, te tienes que volver a bautizar, ¿no? Y llevó su discipulado ya como bautista y todo, ¿no? Y dígame, hermana Katy, Pero dentro de mi iglesia, sí, dígame, dígame, hermano. si su esposo se bautizó muy seguramente porque tenía dudas, porque nadie lo obliga, ¿no? Tal vez tenía algo de duda por ahí Claro. y a partir de que se bautizó, creció de una manera diferente en Cristo, ¿sí o no? Yo la verdad sí, la verdad sí, una vez que se volvió a bautizar, aunque mis suegros no les pareció la idea porque ellos son de esa iglesia, ¿no? O sea, utilizamos la misma Biblia, todo, ¿no? La doctrina, bueno, ellos, la música sí bastante diferente, o la manera en que ellos masivamente llevan el evangelio, no importando pues haciendo conciertos de rock, conciertos, ¿no? Bueno, ellos tienen su manera de ganar personas y bueno, nosotros también. Pero la cuestión es que después de que mi esposo se bautice y comienza, ¿no? En la iglesia bautista, sí ha habido un cambio, ¿no? Pero hay algo que pasaba en mi iglesia, en La Molina, la iglesia bíblica bautista de La Molina, es que había muchos hermanos que habían recibido a Cristo, pero no querían bautizarse. Y los hermanos asistían fielmente, los hermanos diezmaban fielmente, se involucraban, pero no querían bautizarse. Y así con sí, varios casos de personas que no querían, y era una pena, ¿no? Y no se les puede obligar. El detalle es que la iglesia está abierta, ellos pueden venir, ¿no? Pero ¿qué pasa, digo ahí? O sea, ¿qué pasa ahí con ellos, ¿no? Que como uno como líder, ¿cómo puede tomar o qué acciones puede tomar? Orar nada más, ¿no? Orar, solo queda orar, supongo. Lo que acabamos de comentar ahorita es que a lo largo de tanto tiempo de ganar almas, de predicar a la gente de Cristo, he notado que a veces hay gente que no se quiere bautizar, literal, no se quiere bautizar. Le dices, le hablas de bautismo, le das una buena enseñanza y no se quiere bautizar y te dice, no quiero bautizarme. Y yo siempre me preguntaba por qué estos cristianos no se querían bautizar. Y bueno, ya viendo su vida, visitándoles, llenarles, conviviendo un poquito con ellos, nos damos cuenta que todavía no renuncian al pecado. Todavía no renuncian tal como quieren. Pueden ir a la iglesia, pueden donar muchas grandes ofrendas, pueden ser, ocupar un lugar en nuestras iglesias, pero no quiere decir cristianos.
Cristiano ya es un seguidor de Cristo. Convertido es diferente, ¿no? Hay muchos convertidos en las iglesias, hay pocos cristianos. Entonces, obviamente no puedes obligar a la gente. Yo normalmente cuando les hablo de bautismo ya no les insisto si no quieren, pero sí es mi deber, mi obligación explicarles acerca de bautismo. Yo no me voy a quedar con nada en mis manos, yo me voy a quedar limpio. Entonces yo como persona que les ganó a Cristo, es mi responsabilidad enseñarles, pero si ellos no quieren, no es mi responsabilidad obligarlos, ¿no? Obviamente vamos a ver que si estas personas no se quieren bautizar, no va a haber crecimiento espiritual. No va a haber crecimiento espiritual. De verdad, yo le he visto caso tras caso, tras caso, no hay crecimiento espiritual. Ahora, hay gente en nuestras iglesias que se ha bautizado, pero no es salva. O sea, pasa al revés también. Entonces, por eso yo no me quedo tanto con medio explicar salvación. Me gusta explicar de una manera muy clara salvación para yo estar tranquilo que expliqué bien, que no creé confusión en la persona que escuchó y que la persona pues haya tomado una buena decisión, ¿no? A que a final de cuentas pues él y Dios saben si lo hicieron verdaderamente o no. Pero sí, en el caso de su esposo, hermana Katy, yo creo que a partir de que él se bautizó, hubo más crecimiento espiritual que el que hubo todo el tiempo que él fue cristiano. Entonces, mi esposa tuvo más crecimiento espiritual a partir de que a partir de que ya tenía muchos años de ser cristiana y creyente y todo, pero bueno, ella fue salva ganando almas. Fue salva guiando a una persona en oración. Ahí se dio cuenta que ella no era salva. Entonces, ella, después de regresar a su casa, ahí aceptó a Jesús como su Salvador. Y como ya la habían bautizado antes, pues entonces ya no se pudo bautizar. Pasaron los años y como que quedó en el olvido y ya después se bautizó. Entonces, hermanos que están aquí en este grupo, indaguen acerca de su salvación. La primera clase del curso fue si eres salvo, verdaderamente, si tienes un testimonio de tu salvación, y si ya lo tienes, bueno, ya bautízate, si no te has bautizado, y si no lo hiciste bíblicamente el bautismo, pues vuélvete a bautizar. El chiste es que estés seguro. No te va a pasar nada si lo haces 2 o 3 veces, ¿no? Hay niños que a veces yo he guiado hasta 3 veces a bautizarse porque no estuvieron seguros al principio de su salvación, me dijeron que sí, los pasábamos a bautizar y de repente como que no estaban seguros bien y yo le decía a los papás, no importa, no te preocupes, vuélvelo a bautizar, el chiste es que él esté seguro que es salvo. Y ya eso es todo. Dios les bendiga a todos, hermanos, creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, hermano. Tu micrófono, hermano. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ya le digo que el hermano Rubén ya me está cortando. Nos estamos viendo, hermano Daniel. Les mandamos un abrazote desde México. Échenle muchas ganas. Quiero escuchar que están ganando almas, que están predicando. Y cómo me gustaría que me pudieran mandar algunas fotos de que ya lo están haciendo, hermanos. Sería una satisfacción tremenda saber que este curso sirvió de algo, les sirvió de algo a ustedes. Más adelante, si me pongo de acuerdo con hermano Rubén, les podemos enseñar acerca de religiones, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los católicos, tal vez más adelante, ¿sale? Vamos a organizarnos bien con hermano Rubén para poder hacer esto, ¿sale? Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero que esta clase les haya gustado y que les haya servido, sobre todo, ¿sale?